Vamos a lo largo de los minutos se van a empezar a conectar más personas. A nombre de Aquatic Animal Alliance y Vegetarianos Hoy les damos a todos la bienvenida a este webinar Granjas de Pulpos, porque es urgente frenarlas. Desde siempre la industria alimentaria de origen animal busca anticipar y satisfacer las demandas del mercado, producir más para vender más. Y lamentablemente esto ha conducido a explotaciones intensivas, fábricas de lo que para ellos son solo productos alimentarios. Entonces, eh, la biodiversidad del mar no es solo un recurso, eh, ni mucho menos ilimitado. La compañía española Nueva Pescanova pretende construir y poner en marcha la primera granja de pulpos en Islas Canarias. Los impactos de ello, densidades elevadas, alteraciones en el comportamiento ¿cierto?, de los animales, eh, uso de antibióticos. ¿Cómo sería congelarse hasta la muerte? Ser sumergido en un tanque de agua helada en contra de nuestra voluntad. Para dar inicio a esta jornada, vamos a compartir un material audiovisual enviado por el doctor Walter Sánchez Suárez, que no nos pudo acompañar lamentablemente por problemas de salud, que vamos a compartir a modo introductorio sobre el comportamiento de los pulpos. El doctor Walter Sánchez es médico veterinario, doctor en comportamiento y bienestar animal de la Universidad de Gulf, quien actualmente se ostenta el cargo de Animal Behavior and Welfare Specialist en Mercy for Animals. Su salud, siento mucho no poder acompañaros hoy en directo y hacer la presentación tal y como estaba planeada. A pesar de esto, mediante esta grabación haré un resumen de los puntos más relevantes que tenía pensado exponer, que espero sirvan de introducción para el resto de ponencias y que sin duda darán lugar a un interesante debate. La primera pregunta fundamental que nos podemos hacer acerca de estos fascinantes animales es la de ¿quiénes son los pulpos? ¿Qué sabemos de ellos? Pues bien, desde un punto de vista evolutivo estamos hablando de animales cuyo ancestro común con nosotros, el grupo de animales vertebrados, probablemente se trató de un platelminto o gusano plano que se estima vivió hace unos 700 millones de años. Esto implica que los pulpos, así como otros cefalópodos de similares características, han seguido un camino evolutivo notablemente diferente al nuestro, que sin embargo ha dado lugar a herramientas adaptativas análogas en cuanto a funcionalidad se refiere, como resultado de lo que se conoce como evolución convergente. Por poner unos ejemplos, la anatomía y fisiología de estos animales difiere muy sensiblemente de la característica de los animales vertebrados, con particularidades como la presencia de 3 corazones, uno central y 2 adicionales que colaboran en la función de las branquias, el uso de cobre en vez de hierro para realizar el transporte de oxígeno en la sangre, que optimiza esta función en las condiciones bajo las que estos animales viven, sus ojos tipo cámara, que comparten varias características con el ojo característico o típico de los vertebrados, pero que tiene importantes diferencias como su capacidad para distinguir el ángulo de polarización de la luz, o ya entrando en la cuestión de la cognición, las características de su sistema nervioso. Antes de nada, es importante precisar que cuando hablamos de los pulpos, en realidad lo hacemos de las aproximadamente 300 especies que existen en la actualidad, las cuales comparten muchas características, pero entre las que obviamente hay diferencias importantes. La especie de la que tenemos más información es el pulpo común o Octopus vulgaris, que de hecho es la especie que nos atañe en relación al proyecto de acuicultura en las Islas Canarias, en España. Volviendo a la cuestión de la cognición, el sistema nervioso de los pulpos comunes consta de aproximadamente 500 millones de neuronas. Sin embargo, y a diferencia de los sistemas nerviosos típicos de los vertebrados, estos animales tienen más de 2/3 de sus neuronas distribuidas en sus 8 tentáculos, de tal manera que además de poseer un cerebro central, también poseen 8 ganglios o protocerebros adicionales, uno por cada tentáculo. Como explicaré más adelante, estas características dan lugar a interesantes cuestiones en relación al tipo de
experiencias cognitivas y conscientes que estos animales experimentan, ya que cada tentáculo posee los sentidos del tacto y el sabor, y es capaz de generar comportamientos sin que necesariamente exista una supervisión directa por parte del cerebro principal. Pero antes de abordar la cuestión de la conciencia, volvamos de nuevo a la cognición y al comportamiento. Si no lo habéis hecho ya, os animo a que busquéis alguna de las grabaciones existentes en Internet donde se puede apreciar el comportamiento de estos animales en su medio natural. Incluso el famoso documental My Octopus Teacher, Mi Maestro el Pulpo en Hispanoamérica, es un válido ejemplo de esto, donde si se hace el ejercicio de observar las imágenes sin sonido, es posible apreciar con menores sesgos de interpretación la complejidad del medio ambiente en el que estos animales viven, así como la diversidad y sofisticación comportamental típica de estos seres. Los pulpos, por ejemplo, son capaces de manipular premeditadamente materiales como conchas o cáscaras de coco para mimetizarse con el medio ambiente o para protegerse de sus depredadores, formando parte de ese pequeño grupo de especies animales que utilizan herramientas. Estos son solo dos de los muchos ejemplos acerca de la variedad y flexibilidad comportamental que exhiben estos animales. Los pulpos también tienen personalidades, entendidas estas como características comportamentales relativas a un individuo que se repiten a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Es sabido que estos animales son capaces de discriminar entre diferentes humanos. En relación a esto, el experto en cefalópodos Peter Godfrey Smith comenta en uno de sus escritos la anécdota de un pulpo alojado en un acuario en Nueva Zelanda que se dedicaba a lanzar agua mediante su sifón, pero específicamente a una trabajadora del laboratorio cada vez que ésta pasaba por delante del tanque. Sorprendentemente, esto no lo hacía con el resto de sus compañeros en el laboratorio. Otros estudios demuestran que los pulpos exhiben comportamientos que son consistentes con el concepto de juego, por ejemplo, explorando y manipulando con detenimiento objetos que no son comestibles. Este es el caso de un individuo que, a diferencia del resto de pulpos que participaron en un experimento científico, se dedicó durante más de media hora a impactar repetidamente con el chorro de su sifón sobre un bote de plástico que se desplazaba flotando en la corriente del tanque del acuario. En relación a otras características importantes de su comportamiento, la evidencia científica indica que se trata de animales que experimentan estados análogos al sueño, que son solitarios y que cuando tienen lugar las interacciones entre individuos son frecuentemente agonísticas, en ocasiones implicando el lanzamiento de limo o conchas a otros individuos, pero también llegando incluso al canibalismo. Es cierto que en algunas especies de pulpos se han documentado relaciones de tipo colaborativo entre diferentes individuos, pero aún así típicamente comprenden un número bastante pequeño de animales. Más allá de estos ejemplos, que representan solo una pequeña parte del repertorio comportamental de los pulpos, es interesante analizar la relación entre las capacidades cognitivas de estos animales, esto es la capacidad de adquirir y procesar información, y las capacidades conscientes. Desde un punto de vista científico, la consciencia, en su acepción relativa al procesamiento de información, se define como la capacidad de procesar información de tal manera que ésta es sentida como algo, a la cual es posible adjudicarle ciertos atributos. En la filosofía de la mente, habitualmente se usa el ejemplo del redness of red, el atributo de que algo sea percibido subjetivamente como rojo. Si hablamos de la sintiencia, posiblemente sea más sencillo entender este concepto. La sintiencia se caracteriza por el procesamiento consciente de información relativa a las emociones. Esto es, información que o bien se percibe como positiva y es generalmente reforzada positivamente o negativa, que tiende a ser evitada.
El ejemplo clásico aquí es el de la nocicepción frente al dolor, siendo el primero el procesamiento de información nociva, por ejemplo, un pinchazo en el cuerpo, frente a la sensación asociada a este procesamiento y que se siente como algo. En este caso se trata del dolor generado por esa lesión. Aunque es habitual que un evento nociceptivo vaya asociado a la generación de la sensación dolorosa, este no es siempre el caso. Por ejemplo, a veces nos hacemos daño sin darnos cuenta, ya que tenemos la atención consciente dirigida a otros estímulos. Y solamente si dirigimos atención hacia ese evento, la sensación dolorosa estará presente, es decir, seremos conscientes de ella. Esto enlaza con otra característica fundamental del procesamiento consciente. La mayor parte de la información que procesamos, los animales que poseemos esta capacidad, tiene lugar a nivel no consciente. Y solo una pequeña parte, pequeñísima parte, es procesada de manera consciente, teniendo así que priorizar el tipo de información que decidimos procesar a ese nivel, algo que hacemos mediante la capacidad de la atención. Finalmente, otra característica esencial de la consciencia consiste en la habilidad de procesar información que una vez adquirida, por ejemplo, ciertas herramientas comportamentales, es posible utilizar de una manera más eficiente, pero ya en modo no consciente. Este es el caso, por ejemplo, de la capacidad de conducir. Como muchos de vosotros habréis experimentado, a diferencia del periodo de aprendizaje, una vez que aprendemos a conducir, la mayoría de las acciones asociadas a este comportamiento se realizan de manera no consciente, enfocando la atención y el procesamiento consciente hacia otros aspectos relacionados con la conducción, o no necesariamente con la conducción. En fin, todo esto para ilustrar que la conciencia es una herramienta adaptativa adquirida por unos organismos a lo largo del proceso evolutivo. La evidencia empírica indica que los mamíferos y otros vertebrados como las aves, reptiles, peces, poseen esta capacidad. En el caso de los invertebrados, los moluscos cefalópodos, evidentemente incluyendo los pulpos, son los animales para los que existe una evidencia más robusta en cuanto a la posesión de esta capacidad. La conciencia es una herramienta que, como describe el neurocientífico Stanislas Dehaene, se caracteriza por la capacidad de sintetizar información a lo largo del tiempo, espacio y de diferentes modalidades del conocimiento y de representar, esto es, de reprocesar esta información en cualquier momento futuro. Así, esta capacidad es un componente fundamental de las mentes conscientes y el motivo por el que parecen haber sido positivamente seleccionadas a lo largo de la evolución. Esta capacidad parece permitir a ciertos humanos y animales no humanos predecir e imaginar escenarios potenciales y descartar aquellos menos favorables, incluso antes de que tengan lugar. Así, más allá de sus sofisticados cerebros, que en cantidad de neuronas se encuentran al nivel de especies mamíferas como los perros, son las características cognitivas y el comportamiento exhibido por los pulpos, animales que los científicos han descrito como curiosos, observadores, innovadores en cuanto a la solución de problemas y una habilidad que a menudo se basa en el uso sofisticado de información multimodal, los que representan una evidencia sólida y por tanto un fuerte argumento a favor de la presencia de capacidades conscientes en este grupo de cefalópodos. No es por tanto sorprendente que ya en 2012 los científicos firmantes de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia decidieran incluir explícitamente a los pulpos entre aquellos animales para los que existe evidencia sólida de capacidades conscientes. Así, y para ir finalizando, la cuestión de la conciencia en estos animales probablemente represente un ejemplo de evolución convergente, en el que estos seres han seguido un camino independiente del de los vertebrados para desarrollar capacidades análogas a las nuestras que les permiten no solo experimentar sus mundos de manera consciente,
sino también maximizar sus posibilidades de supervivencia en los entornos tan variables en los que habitan. En resumen, los pulpos son animales que, a través de la evolución, se han adaptado eficientemente a medioambientes muy complejos en los que se enfrentan a una gran variedad de depredadores y también de presas. Esto lo hacen a través de sus capacidades cognitivas y conscientes, que dan lugar a una gran flexibilidad comportamental y capacidad para confrontarse con situaciones novedosas a través de sus comportamientos de exploración y aprendizaje. Las implicaciones de esto en cuanto al bienestar de estos animales y en particular en relación a su capacidad para experimentar estados de bienestar tanto positivo como negativo son inmensas. Pero esto es algo de lo que hablará la doctora Elena Lara en la siguiente ponencia. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Catalina, por transmitir ese audio con esa presentación del doctor Walter Sánchez. Le damos las gracias. A continuación, en honor al tiempo, vamos a continuar con nuestra programación con la doctora Elena Lara, licenciada en Biología, doctora en Biología Marina y máster en Derecho Animal y Sociedad. Actualmente, Elena está estudiando a tiempo parcial una maestría en Salud Planetaria, además de trabajar para la ONG ambientalista internacional de Bienestar Animal Compassion in World Farming como gerente de investigación en el equipo de bienestar de los peces. Elena, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por la introducción. Voy a compartir la pantalla para empezar mi presentación. Avisadme cuando podáis ver las diapositivas y así podré empezar. Las vemos, Elena, ¿se ven? ¿Sí? ¿Ya se ve en modo presentación también? Sí, se ven. Vale, perfecto. Bueno, pues para empezar, daros las gracias por invitarme a formar parte de este webinar y sobre la problemática de las granjas de pulpos. Yo hablaré, como Walter ha dicho, principalmente sobre los problemas de bienestar y de salud animal asociados al proyecto de las granjas de pulpos. Bueno, primero me gustaría, antes de todo, introducir un poco la organización para la que trabajo. Para aquellos que no conozcan Compassion, Compassion es una organización de protección animal y del medio ambiente. Tenemos oficinas en todo el mundo, incluidos muchos países de Europa, Estados Unidos y una oficina en Bruselas, principalmente dedicada a la parte de trabajo de policy a nivel europeo. Además, la organización cuenta con un equipo de expertos en bienestar de animales acuáticos, del cual formo parte. Entonces, en Compassion lo que hacemos es trabajar para poner fin a la agricultura industrial, una práctica que implica un enorme sufrimiento animal y un alto impacto ambiental. Por eso abogamos por modelos de producción más sostenibles y regenerativos, que por supuesto tengan en cuenta el bienestar de los animales involucrados. Entonces, para ello trabajamos haciendo lobbying a los gobiernos, colaboramos de forma positiva con las empresas alimentarias y llevamos a cabo campañas de sensibilización para el público y los consumidores. En lo que se refiere a los pulpos, desde Compassion llevamos trabajando sobre la problemática de las nuevas granjas de pulpos desde hace ya varios años. Durante este tiempo hemos publicado 2 informes, el primero llamado Octopus Factory Farming, a Recipe for Disaster. Lo publicamos en 2021 y era un resumen de toda la evidencia científica de los problemas de bienestar y de lo impacto medioambiental de las granjas. Y el segundo lo publicamos hace poco con Eurogroup for Animals este año, como resultado de que en ese momento se supo los planes más detallados de la granja de Gran Canaria e hicimos un análisis de los problemas asociados a los planes que planteaba la compañía. Pero no solo hemos publicado los informes, sino que también creemos que es muy importante hacer trabajo de la concienciación y comunicar sobre el problema a diferentes audiencias. Pues por eso hemos dado charlas para el público en general, pero también en el Parlamento Europeo o colaborando con eurodiputados y otras organizaciones. Y por último, también me gustaría mencionar que también hay que trabajar a nivel político, haciendo lobbying a los gobiernos. Nosotros hemos enviado cartas a los diferentes gobiernos implicados con el apoyo de muchas organizaciones y, por lo tanto, ha sido también muy importante la suma de otras organizaciones en esta lucha y las acciones y movimientos que se han organizado. Entonces, bueno, pues empezaré a hablar ya de los pulpos y de su bienestar.
pero primero me gustaría, bueno, ya que esta charla está dedicada en concreto a su bienestar, a mí me gustaría mencionar, aunque Walter ya lo ha explicado con mucho más detalle, mucho mejor que lo que haré yo, porque yo lo haré de manera más superficial, hacer énfasis en que está científicamente comprobado que estos animales son seres sintientes, inteligentes y muy complejos. Y de hecho existe evidencia científica de que los pulpos tienen, por ejemplo, respuestas emocionales, memorias a largo y corto plazo, pueden usar herramientas y también sabemos que son capaces de desarrollar comportamientos muy complejos como el hecho de cargar conchas que utilizan como refugio protector. Y un punto muy importante y que aquí es de especial interés es que son capaces de sentir dolor. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta su bienestar. Y ya no solo eso, sino si podemos ofrecerle a estos animales un bienestar adecuado en cautividad, teniendo en cuenta su naturaleza y su biología. Y nuestra conclusión es que no podemos actualmente criar estos animales en condiciones intensivas típicas de las granjas y asegurar un bienestar adecuado. Los pulpos tienen una muy alta probabilidad de sufrir en las granjas porque son animales naturalmente solitarios y territoriales. Entonces, las granjas intensivas sabemos que se caracterizan por condiciones de hacinamiento y de altas densidades. Por lo tanto, los pulpos sufrirán estrés en los tanques que puede dar lugar a episodios de agresión o incluso canibalismo. También sabemos que son muy curiosos e inteligentes y por lo tanto necesitan interactuar con el medio ambiente, lo que es totalmente contrario a las condiciones de las granjas de producción masiva, donde los tanques son totalmente estériles y ambientes muy controlados. Y además, los pulpos son criaturas frágiles porque no tienen ni esqueleto externo ni interno. Y eso significa que si están confinados en espacios pequeños, pueden resultar fácilmente heridos por la interacción con las paredes de los tanques, con otros individuos o al ser manipulados. Entonces, esto implica que existe un alto riesgo de dolor y sufrimiento por lesiones que probablemente ocurran durante las prácticas comunes y habituales en las granjas. Uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista y que hay que resaltar cuando hablamos del bienestar relacionado con el cultivo del pulpo es que no existe un método científicamente validado para realizar un sacrificio humanitario. Es decir, poder sacrificar a estos animales de una forma rápida, indolora y que no implique sufrimiento. Los métodos actuales, como la asfixia, golpes en la cabeza, girar el manto o la cabeza, todos ellos son crueles y causan mucho sufrimiento. Pues además, se debe tener en cuenta que encontrar un método de sacrificio humanitario no es fácil para estos animales, porque los pulpos tienen un sistema nervioso, como comentaba también Walter, descentralizado y muy complejo, que consiste en el cerebro y en el sistema nervioso de los brazos. Por lo tanto, este complicado sistema nervioso hace que sea muy difícil de realizar el sacrificio de manera rápida y dejar el animal inconsciente instantáneamente. Entonces, nosotros creemos que no se puede empezar un proyecto de tal magnitud, una granja de pulpos intensiva, sin tener un método de sacrificio humanitario validado, y creo que es un motivo suficiente para parar el proyecto. Nosotros hemos estimado que en el caso de la granja de Gran Canaria, cuando esté al 100% de su producción, se sacrificarán 1 millón de pulpos al año. Y no puede ser que esto se lleve a cabo sin un método que no cause dolor ni sufrimiento. De hecho, los planes de la compañía es sacrificar a los pulpos introduciéndoles en agua con hielo sin aturdimiento previo. Entonces, se ha demostrado ya científicamente que el uso de agua con hielo para sacrificar a otros animales acuáticos, como los peces, por ejemplo, es un método no humanitario y que causa dolor, miedo, sufrimiento y una muerte extremadamente prolongada. Entonces, ya, de hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria desaconseja su uso para varias especies de peces y la Unión Europea está redactando actualmente legislación para poner fin a esta práctica en los principales sectores de la acuicultura. Por lo tanto, para mí es inaceptable que se haya seleccionado el agua con hielo para sacrificar pulpos, a pesar de los problemas demostrados con el uso de este método y de los esfuerzos actuales para eliminar su uso en especies de peces por motivos de bienestar. Otro problema de criar pulpos, que eso también va relacionado un poco con los impactos medioambientales, pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que es muy importante, es que estos animales son carnívoros. Entonces, décadas de investigación han establecido que el cultivo de especies carnívoros plantea altos riesgos de sostenibilidad. Y esto se debe a que se capturan grandes cantidades de peces y se reducen harinas y aceites de pescado, que son ingredientes claves de la alimentación
de especies carnívoras como el pulpo en acuicultura. Desde el problema es que alrededor del 20 o 25% de estos peces capturados que se utilizan para producir estos ingredientes se podrían utilizar para el consumo humano, lo que lo convierte en una práctica totalmente insostenible. Bueno, y además hay que tener en cuenta también los problemas asociados de bienestar en las pesquerías, que los métodos de sacrificios y de captura ya sabemos todos que son muy crueles, y el papel ecológico clave que juegan los peces que se utilizan para las harinas y aceite de pescado. Entonces, los pulpos sabemos que son carnívoros, son grandes depredadores en la naturaleza, lo que significa que necesitan una dieta de alta calidad basada en proteína animal. Por tanto, el pulpo de granja no puede formar parte de un sistema alimentario sostenible. Otra cuestión importante es que su bienestar como animal de granja no está protegido por ninguna legislación. En el caso de la Unión Europea, los invertebrados están excluidos de la legislación de animales de granja, ya que solo tienen en cuenta los animales vertebrados. Y los pulpos, como ya sabemos, son animales invertebrados. Otro ejemplo, la Organización Mundial de la Salud Animal sí que ha desarrollado guías para el bienestar de los peces, pero en cambio para los cefalópodos todavía no existe ninguna guía ni ninguna guía para ellos. Y en el caso de México, que quería nombrar aquí porque estamos haciendo esta charla especialmente para México, según mi conocimiento, y corregidme si me equivoco, la ley que protege a los animales excluye los animales acuáticos de la legislación. Por lo tanto, estarían totalmente desprotegidos también en este país, donde sabemos que también hay planes de cultivarlos. Por último, mencionar los potenciales problemas de salud asociados sobre todo a cuando hablamos de cultivos intensivos o granjas de producción masiva. Entonces, es de particular importancia las enfermedades infecciosas en estos casos, ya que las condiciones de altas densidades, hacinamiento y estrés de los animales son las condiciones perfectas para la proliferación de microorganismos, es decir, de enfermedades infecciosas. Además, hay poco conocimiento sobre las patologías que estos animales puedan desarrollar en cautividad, lo que significa que hay un elevado riesgo de que surjan patologías impredecibles y a lo mejor difíciles de tratar. Otro problema de salud es, como ya he contado anteriormente, los pulpos son animales muy frágiles, por tanto hay un elevado riesgo también de que padezcan heridas durante las prácticas comunes de granjas intensivas. Y otro punto importante a mencionar es la mortalidad asociada a esta práctica, a la nueva industria de las granjas de pulpos. No tenemos datos actuales de lo que sucede en los experimentos que la compañía está llevando a cabo. Ya creo a nivel, experimentos ya como sería a nivel industrial, con densidades parecidas a las que quieren aplicar en la granja. No sabemos qué está sucediendo, pero sí sabemos por la bibliografía científica que la mortalidad puede rondar el 20%, lo que implica que 1 de cada 5 individuos no sobrevivirá en la granja. Bueno, entonces ya para concluir, por todas las razones que he mencionado durante esta charla, Compassion y otras organizaciones estamos pidiendo la prohibición del cultivo del pulpo, como ya sabéis seguramente, y es muy preocupante desde nuestro punto de vista que los políticos permitan que continúe el desarrollo de esta industria. O sea, la cría industrial de especies solitarias, inteligentes y carnívoras no es el camino correcto a seguir. Además, teniendo en cuenta de que no hay un método de sacrificio humanitario ni legislación que los proteja. Entonces, creemos que lo que necesitamos es promover una acuicultura respetuosa con el medio ambiente y que, por supuesto, tenga en cuenta el bienestar de los animales involucrados. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena, por tu presentación. Sí, recordarles a todos los asistentes, si es que hay alguna pregunta, pueden dejarlas en el chat y vamos a dejar un espacio hacia el final para poder resolver sus inquietudes. Muchas gracias, Elena. A continuación nos va a compartir su presentación Catalina López Salazar, médico veterinario zootecnista, directora de la Aquatic Animal Alliance, que es una coalición de más de 135 organizaciones en 67 países que encabezan el trabajo en todo el mundo para reducir el sufrimiento de los animales acuáticos en el sistema alimentario. Catalina ha trabajado en el movimiento de protección de animales de granja durante más de 6 años, anteriormente liderando el equipo de relaciones corporativas de Mercy for Animals Latinoamérica y en su trabajo en campañas libres de jaulas. Catalina, adelante. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a todos y a Elena, especialmente por su presentación. Yo les voy a hablar de otro tema
que afectan las granjas de pulpo. Déjenme comparto mi pantalla. ¿Ven ahí bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Entonces, hoy les voy a hablar brevemente de nuestra organización, Aquatic Life Institute, y después discutiremos cuáles son los impactos en el ambiente y en la salud pública de las granjas de pulpos. También hablaremos de por qué estas granjas no constituyen una solución sostenible, como argumenta la industria. Y finalmente les hablaré un poco sobre algunas iniciativas que se están llevando a cabo alrededor del mundo para detener esta práctica. Entonces, Aquatic Life Institute es una organización sin ánimo de lucro. Fue fundada en 2019 con la misión de reducir el sufrimiento de los animales acuáticos, específicamente explotados como alimento en todo el mundo. Y trabajamos con la industria, gobiernos e instituciones internacionales para influir cambios en la industria acuícola y de la pesca. Tenemos 3 áreas principales de enfoque. Coaliciones es la número 1 y es pues el área que yo lidero en la organización. Es donde creamos alianzas con organizaciones e individuos que trabajan para mejorar las condiciones de los animales acuáticos. Nuestra principal coalición es la Aquatic Animal Alliance, que es la organizadora de este webinar junto con Vegetarianos Hoy. Y actualmente la alianza cuenta con 135 organizaciones en 67 países, como mencionó Valentina. Nuestra segunda área de enfoque es la incidencia política, en donde trabajamos con gobiernos locales e instituciones internacionales como la FAO para cambiar leyes, regulaciones en pro de del bienestar de los animales acuáticos. Y por último, trabajamos con la industria directamente para que los estándares de bienestar animal sean aplicados en sus políticas y cadenas de suministro. Importante agregar que todas nuestras recomendaciones están basadas en evidencia científica y nuestras iniciativas siguen los principios de altruismo efectivo, con los cuales buscamos obtener el mayor impacto posible en los animales con recursos limitados. Entonces vamos a hablar ahora del potencial impacto ambiental que estas granjas de pulpos pueden tener. Lo primero que es importante mencionar es que uno de los problemas más comunes que enfrentan en general las granjas acuícolas son los escapes de los animales de las granjas a ecosistemas circundantes. Y esto se puede dar por muchas razones, incluida falta de mantenimiento de los tanques o de los recintos donde tienen a los animales, errores humanos de quienes manipulan a los animales, fallas técnicas de equipos automatizados si los tienen en las granjas, desastres naturales como huracanes, tormentas, etcétera. Y todos este tipo de problemas que tal vez no sean que puedan prevenirlos las empresas, pueden suceder. También puede haber daños por parte de aves o mamíferos marinos que sean depredadores y están buscando a los animales en los tanques como presas. Pero además de todos estos problemas que enfrenta cualquier granja acuícola, que no sería diferente para las de pulpos, con los pulpos existe una consideración adicional y es que son maestros del escape. Y en acuarios de todo el mundo continuamente se han reportado incidentes donde los pulpos se fugan de sus tanques, muchas veces no saben ni cómo, porque debido a su anatomía sin esqueleto, como estábamos hablando, pues pueden entrar en pequeños orificios, en tuberías, etcétera. Entonces, los escapes de pulpo de una granja son una posibilidad muy importante y representarían un riesgo muy grave para los hábitats locales y las poblaciones de animales salvajes de ese ecosistema, tanto de otras especies de pulpo o de esa misma especie, pero poblaciones salvajes, pero también de las potenciales presas de los pulpos, porque como ya vimos, pues son animales carnívoros. Además, existe un alto potencial, por supuesto, de transferencia de enfermedades y otro tipo de sustancias que los pulpos puedan llevar desde la granja. Otro tema que preocupa mucho en tema ambiental es que existe amplia evidencia en todo el mundo que ha demostrado que el cultivo intensivo de otras especies carnívoras en acuicultura, como por ejemplo de salmón o de trucha, ha provocado la disminución progresiva y grave de las mismas especies en el medio salvaje.
y esto se da por transmisión de patógenos y enfermedades desde los animales de la granja hacia los animales salvajes, la competencia que se genera, porque obviamente si existen nuevos animales en el sistema, pues van a competir con las poblaciones locales. También anomalías genéticas, si existe reproducción de los animales que salen de la granja con las poblaciones salvajes, entre muchos otros factores. Entonces existe realmente una profunda preocupación de que las granjas de pulpos o de otros cefalópodos causan impactos similares en las poblaciones de cefalópodos silvestres, que de por sí ya son vulnerables y ya están en declive en todo el mundo, por temas de cambio climático, contaminación, etcétera. Y sobrepesca, por supuesto, que es el mayor problema. Entonces, otro tema que además está aunado a las granjas es las preocupaciones debido a la producción de nuevos efluentes, nuevos desechos que provengan de las granjas y que estos desechos posteriormente sean vertidos a ecosistemas circundantes. Entonces, estos efluentes pueden incluir, por supuesto, pues desechos que los mismos animales producen, también desechos de la dieta que se les proporciona, pero también incluyen antibióticos y otros medicamentos utilizados en las granjas, químicos para limpiezas de los tanques o de equipos, sustancias como pesticidas para el control de plagas, y todos estos efluentes pueden llegar al ecosistema local y afectar tanto a los animales y al ecosistema, pero también a las comunidades circundantes de estas granjas. Y otro tema que es de mucha preocupación es que al ser vertidos al océano, estos desechos pueden causar lo que se conoce como zonas muertas, en donde por una proliferación exagerada de algas que se alimentan de este tipo de desechos altos en nitrógeno y otros minerales, estas algas crecen, 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 consumen todo el oxígeno de la zona y ningún otro ser vivo puede sobrevivir ahí. Entonces, literalmente son zonas muertas del océano. Y estas zonas pueden ser absurdamente grandes. De hecho, en el Golfo de México existe una zona muerta de 22.700 kilómetros cuadrados, que equivale al tamaño del Estado de México. Entonces, estas granjas y con sus desechos solamente van a incrementar estos problemas que ya existen por esta industria de por sí y otras industrias también que contribuyen a la contaminación de nuestros océanos. Y por último, otra preocupación con respecto a los efectos ambientales es que si estas granjas son exitosas en los lugares donde ahorita se están pensando, pues lo que ha sucedido con otras especies es que se empiezan a reproducir en otras partes del mundo, empiezan a establecer granjas en otras partes del mundo. Y en esas otras partes tal vez los pulpos no sean especies nativas o esa específica que se está explotando en la granja no va a ser una especie nativa. Entonces se generaría un impacto ambiental del pulpo como especie invasora, lo cual sería completamente letal a ecosistemas locales. Por ejemplo, las carpas y las tilapias fueron introducidas en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, para supuestamente enfrentar temas de seguridad alimentaria de las poblaciones locales de la zona. Pero lo único que esto generó realmente es que estas especies no nativas destruyeran el ecosistema de Xochimilco, prácticamente llevaran a la extinción a una de las especies insignias de México, el ajolote. Y además, los canales ahora están tan contaminados que los peces ni siquiera pueden ser consumidos por los seres humanos. Entonces, todas estas suposiciones, porque claro, no tenemos evidencia de que esto está sucediendo porque las granjas aún no existen en una gran escala, pero todas estas son suposiciones informadas y estudiadas con base a evidencia que ya existe de lo que podría pasar si se lleva a cabo la explotación de pulpos a nivel industrial. Con respecto a la salud pública, la cría de pulpos plantea graves riesgos para la salud pública porque los cefalópodos en cautiverio, los pulpos en cautiverio, pueden ser vectores de patógenos desconocidos, enfermedades zoonóticas, es decir, que puedan ser transmitidas a los seres humanos. En general, las granjas industriales, tanto de animales terrestres como acuáticos, a gran escala son un caldo de cultivo para bacterias patógenas, porque, como mencionaba Elena, el hacinamiento y las pobres condiciones de bienestar generan estrés en los animales, esto genera una baja inmunidad y por ende las enfermedades se propagan de manera muy rápida en estos recintos. Entonces se debe intervenir con medicamentos como antibióticos, antiparasitarios, etcétera, que contribuyen
a la crisis que ya existe a nivel mundial del uso excesivo de antibióticos y a la creación de bacterias multiresistentes, porque muchos de los antibióticos que se utilizan en las granjas también se utilizan para humanos. Pero lo más preocupante de esto, de este riesgo, es que no existen estrategias de prevención o de tratamiento para estas potenciales enfermedades por parte de de las empresas y las organizaciones que están planteando generar estas granjas. No han realizado evaluaciones de riesgo al respecto de esta transmisión de enfermedades potencial. Incluso la compañía que está preparando la granja en España argumentó en sus solicitudes de permisos para construir la granja, literalmente es una cita del documento, dicen que el uso de antibióticos no está contemplado para ningún estadio del proceso productivo en granjas de pulpos, lo cual es imposible porque todas las granjas que utilizan animales vivos pues tendrán presencia de enfermedades y patógenos y por ende tendrán que utilizar algún método de control. Y nuestro último reporte que pueden encontrar en nuestra página web de Aquatic Life Institute muestra que sí se han reportado patógenos en pulpos con potencial zoonótico, como el Vibrio parahemolyticus, el nematodo Anisakis, el patógeno que es responsable de generar el cólera en seres humanos. Todos estos patógenos han sido aislados de pulpos en cautiverio, generalmente en acuarios, lo cual es una situación diferente, pero todos estos patógenos pueden generar más problemas en unos contextos de hacinamiento. Otro tema es que el sistema inmunológico del pulpo es poco estudiado y poco conocido, entonces no se sabe muy bien cómo son los mecanismos de defensa inmune de los pulpos, su interacción con patógenos a nivel molecular. ¿Y esto por qué es importante? Porque no se tiene claro si los pulpos entran en contacto con organismos que son normales, por ejemplo, en nuestra piel, en nuestro sistema digestivo de los humanos. Si estos organismos entran en contacto con el pulpo, ¿hay potencial de generar mutaciones que puedan volverlos patogénicos? No sabemos, porque no se ha estudiado lo suficiente para tener esta información. Entonces, son preguntas muy importantes a las cuales no tenemos respuesta. Y esto podría generar amenazas de bioseguridad en los entornos circundantes para las comunidades circundantes. Y como hemos visto con el COVID, pues no sabemos qué clase de repercusiones globales pueda tener este tipo de enfermedades zoonóticas. Entonces, la industria argumenta, y esta es la razón por la que están haciendo las granjas, que son una solución sostenible para el problema de sobrepesca de los pulpos, pero además para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, varias preguntas al respecto de estos, de lo que dice la industria, y es que los pulpos se consumen principalmente en mercados de lujo y países con altos ingresos disponibles. No son una fuente de alimento básico en regiones que enfrentan inseguridad alimentaria. En regiones costeras del mundo sí consumen pulpos, pero en general, donde más se consumen pulpos y donde se importa el pulpo y donde, digamos, hasta el mercado de estas granjas son países como Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Portugal, Japón, países que no enfrentan seguridad alimentaria actualmente. El otro problema de este argumento es que, como Elena lo mencionó, el cultivo de especies carnívoras como el pulpo o los calamares, pues tiene un efecto contrario a la sostenibilidad porque debemos alimentar los pulpos con otros animales que son pescados del océano. Entonces, realmente no estamos solucionando el problema de la sobrepesca, lo estamos volviendo más grave. La realidad es que no deberíamos crear nuevos animales acuáticos carnívoros porque van a depender de animales acuáticos salvajes para alimentarse. Ya existen suficientes riesgos a la seguridad alimentaria a causa del cambio climático, la contaminación, especialmente en el sur global. Y esta industria pues solo va a incrementar los efectos nocivos porque generalmente las especies que son utilizadas para crear alimento, anchoas, este tipo de peces que en general no son muy apetecidos en el mercado para consumo humano, pues van a alimento de peces, pero en general la pesca de este tipo de especies se hace en el sur global y en ese tipo de contextos sí las consumen localmente pues para garantizar seguridad alimentaria. Entonces literalmente estamos quitando la seguridad alimentaria del sur global para ir a alimentar estos pulpos que van a ir al mercado
el norte global. Por ejemplo, 120 anchoas se necesitan para producir un salmón en una granja. Entonces, realmente, por ejemplo, las anchoas podrían consumirse por las comunidades costeras en vez de ir a alimentar un salmón que va a ser consumido en el norte. Entonces, por esa razón, realmente no es una solución sostenible. Y además existe, digamos, una tendencia en la industria a decir que, bueno, estamos reduciendo la cantidad de animales que incluimos en el alimento para los salmones, por ejemplo, u otras especies carnívoras, y reemplazándolos con otro tipo de alternativas a base de plantas u otras opciones en el mercado. Pero la realidad es que son especies carnívoras y por ende van a necesitar nutrientes que provengan de otros animales. Entonces, para garantizar también el bienestar de los salmones en las granjas o de los pulpos en las granjas, pues se les debe alimentar con las necesidades que ellos tienen. Entonces, digamos que las razones para cultivar el pulpo que dice la industria, pues están muy alejadas de abordar las preocupaciones reales sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Y podemos mirar el ejemplo de México, donde vemos lo contrario, el pulpo de la granja que existe actualmente en Yucatán. Se vende principalmente en restaurantes y cadenas hoteleras de lujo locales y regionales, donde el pulpo baby, como llaman a este producto, o un pulpo, digamos, de un tamaño pequeño, más pequeño que el pulpo maya, que generalmente es pescado en el área, se considera un manjar. Entonces, estos pulpos que están produciendo en esta granja lo están vendiendo bajo ese concepto de pulpo baby. Pero esta granja no está mejorando la seguridad alimentaria de la comunidad de bajos ingresos de la zona, porque ellos no son los que están consumiendo este producto. Se está mandando a restaurantes de lujo donde la mayor parte de los consumidores son turistas. Incluso esta forma de producción puede poner en riesgo el sustento de los pescadores de la zona, que dependen de esta especie, entre otras, para su sustento, porque si suceden situaciones de escape o transmisión de patógenos, como mencionamos, pues las poblaciones de pulpo salvaje de la zona pueden disminuir y puede afectar directamente a los pescadores también. Entonces es el efecto contrario. Y además, las especies con las que alimentan al pulpo en Cizal, en Yucatán, generan competencia directa porque con la alimentación de la población local, porque son especies que pueden ser consumidas por humanos, incluidos cangrejos, calamares, otros peces. Entonces eso podría ser consumido por la población local. Entonces está teniendo el efecto contrario. Obviamente este es un proyecto relativamente pequeño en el momento, pero en el momento que esto escale, podemos ver situaciones pues mucho más riesgosas para la población. Y les quería hablar un poco de la granja en Yucatán. No voy a profundizar mucho porque hay mucha información al respecto en nuestro reporte que sacamos hace unos meses. Pueden buscarla en nuestra página web, está en español. Pero pues les quería dar un contexto súper breve. Existe una cooperativa en Yucatán, en el pueblo de Cizal, que junto con el Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de México están produciendo pulpos. Entonces es un centro de investigación, pero sí tiene un fin comercial. Y el proyecto argumenta que la razón de establecer esta granja es la conservación del pulpo maya en la región y permitir a las comunidades locales tener un sustento. Sin embargo, después de 15 años de experimentación y de diferentes formas de tratar de reproducir al pulpo maya y tenerlos en los tanques, etcétera, siguen reportando mortalidades de más del 50%. Es decir, que 1 de 2 pulpos en esta granja muere antes de ser sacrificado para ser enviado al mercado, lo cual es algo completamente insostenible. Entonces, por todos los temas que además ya les he mencionado, pues nosotros creemos que las universidades como la UNAM deben promover soluciones verdaderamente sostenibles que sí conlleven a la recuperación de las poblaciones silvestres de estas especies, en vez de generar mayor presión en estos ecosistemas que ya están en peligro. Y por eso pedimos y seguimos pidiendo a la UNAM pues que cierre las operaciones de esta granja en Yucatán. Además de esto, como les mencionaba, pues el hecho de que
actualmente estas granjas no existan, sí existe el potencial de que empiecen a generarse en muchas partes del mundo. Entonces, por eso esta campaña es global y por eso seguimos involucrando grupos y personas de todo el mundo que obviamente ven que esta no es una solución a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Entonces, desde Aquatic Life Institute y con la Aquatic Animal Alliance, todos nuestros miembros, además de muchas otras organizaciones en todo el mundo, pues estamos presionando en diferentes maneras, tanto a la industria como a los gobiernos, para prohibir esta práctica. Entonces, en México, Juan José les contará un poco más sobre los planes, pero la idea es tanto crear conciencia pública como también buscar la parte de política sobre cómo podemos influir para que esta práctica sea prohibida. En España, por supuesto, todo el trabajo que se está haciendo para detener la granja que ya está planeada allí. En el Reino Unido, como existe la ley de sintiencia donde están incluidos los pulpos, hay oportunidad de que esta práctica se prohíba y se prohíba tal vez la importación de productos que provengan de granjas de pulpo. En varios estados de Estados Unidos, por ejemplo, había una granja en Hawái que fue cerrada porque no contaba con los permisos adecuados, pero además se está buscando que se prohíba como tal en algunos estados como Washington y Hawái. Igual en Canadá también que se prohíba federalmente que no se pueda producir pulpos y que no se pueda importar pulpos de granjas. Y en la Unión Europea, de una forma más general, también apoyar pues la búsqueda de que se prohíba la granja en España también. Entonces, como les decía, algunos avances que han sucedido en el último año, la granja en Hawái fue cerrada permanentemente gracias al trabajo de algunas organizaciones locales e internacionales como Compassion, que pues obviamente influyeron en la decisión de que esta granja fuera cerrada porque no cumplía con ninguna condición. Otro avance es que certificadores de acuicultura, de productos producidos en acuicultura, la RSPCA y Friend of the Sea han dicho que no certificarán granjas de pulpos porque hay evidencia clara de que es imposible tener condiciones altas de bienestar en una granja de pulpos. Y esto es muy importante porque esto manda un mensaje a la industria de que estas prácticas pues no son... no serán rentables, no les va a dar ganancias y van a encontrar muchos obstáculos en el mercado para su venta. Y en cuanto al área de policy, el proyecto de ley en el estado de Washington avanzó al segundo comité donde será discutido. En el primer comité fue aceptado. Seguirá siendo discutido en 2024 por temas de agenda del Senado de este estado, pero sí existen digamos, personas interesadas dentro de los comités que quieren impulsar esta ley. Entonces, eso nos da mucha energía para seguir y para continuar con las iniciativas que hemos visto. Como conclusiones, quiero dejar que no debemos repetir los errores que ya hemos cometido con otras especies. No podemos entrar a ciegas a producir algo simplemente porque existe una demanda para ello. Si hay suficiente evidencia de que no debemos hacerlo, pues nos deben escuchar. La industria debe escuchar y no debe priorizar las ganancias sobre todo lo demás. Se debe invertir más en alternativas realmente sostenibles de alimentación, que sean basadas en plantas o en cultivos celulares, tanto para consumo humano como para alimento animal, pero que también sean accesibles para toda la población, tanto en el norte global como en el sur global. Que se instauren programas de conservación realmente efectivos para recuperar especies como áreas protegidas o vedas a pesca, etcétera, donde realmente vamos a ver una mejora de las condiciones de las poblaciones salvajes. Y lo más importante es que aún podemos detener esta industria antes de que inicie realmente. O sea, estamos a tiempo de que podamos actuar y podamos alzar la voz y detener esto antes de que se convierta en un problema como lo que vemos actualmente en otro tipo de industrias. Y bueno, muchas gracias por su atención. Catalina, gracias a ti por tu presentación, sumamente interesante, al igual que la de Elena. Eh, Recordarles a quienes están participando que pueden dejar sus preguntas en la sección y podemos dejar un espacio al final. En honor al tiempo, finalmente presentamos a Juan José García Rebollo del Río, estudiante de doctorado de Ciencias Jurídicas impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro,
Juan José además es maestro en Filosofía Contemporánea Aplicada por la Facultad de Filosofía de la misma Casa de Estudios. Además, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, actualmente es coordinador de protección animal de la Fundación Vegetarianos Hoy en México. Ha publicado artículos académicos y de difusión en medios nacionales e internacionales relacionados con la ética y el derecho animal, así como ha participado en diferentes ponencias, seminarios y clínicas sobre la misma rama del estudio. Juan José, por favor, adelante. Muchas gracias, Vale, por la presentación. En este momento les voy a compartir pantalla y al igual que las panelistas anteriores, les pido que me avisen si se ve. Listo. ¿Logran ver mi pantalla en modo presentación? Sí. Muchas gracias. Bueno, como ya comentó mi colega Valentina, mi nombre es Juan José García Rebollo, soy coordinador de protección animal de la Fundación Vegetarianos Hoy en México. Y el objetivo de la presente charla es platicarles a grandes rasgos las estrategias que hemos adoptado en México para intentar frenar las granjas de pulpos que actualmente se están pretendiendo instaurar e instalar, en específico en el pueblo de Cizal, Yucatán, como nos comentó Cata hace un momento. Actualmente en esa población, bueno, en ese pueblo, la UNAM tiene una unidad de investigación en la cual se está intentando reproducir al pulpo en cautividad con fines comerciales. Esto evidentemente resulta ser una razón importante para que nosotros podamos movilizarnos y anticiparnos a la comercialización industrial de la especie, dado que puede afectar tanto al medio ambiente como evidentemente a los individuos instrumentalizados y a los seres humanos también. Y son las tres vertientes que nosotros estamos tratando de señalar al momento de tener contacto con las diputadas y los diputados a nivel federal y tratar de hacer conciencia para que presenten una iniciativa en la que se puedan prohibir las granjas de pulpos en la ley. Pero bueno, para esto tenemos muchos impedimentos y hay muchas piedritas en el camino que nosotros tenemos que brincar, porque a nivel federal no se puede legislar en materia de bienestar animal en México todavía. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante y vamos a hablar sobre la estrategia que estamos siguiendo. Les quiero platicar un poco sobre el contexto de la fundación y por qué es que nos interesamos en este tema tan relevante a nivel internacional, no solo en México. Vegetarianos Hoy es una fundación no gubernamental chilena que tiene más de 10 años trabajando a nivel Latinoamérica en temas de incidencia política, cambio de alimentación para migrar a aquellas de origen más sostenible, y llevamos a cabo muchas campañas, entre ellas las de individuos no toneladas. Los invito a darse una vuelta por el sitio web de nuestra campaña de individuos no toneladas y la intención de esta es visibilizar que los animales acuáticos son individuos, valga la redundancia, ¿no? También son seres sintientes, tienen la capacidad de experimentar placer y sufrimiento, dolor, y no obstante no tenemos cifras cuantitativas sobre el número de individuos que se instrumentalizan en la industria. Todo es con base en toneladas, en peso, se les segrega a la categorización jurídica de cosas como a los demás animales y pues pretendemos visibilizar esto. Actualmente encabezamos una campaña en Change en la que también exhortamos a las autoridades que se acerquen con nosotros para platicar sobre las granjas de pulpo, sobre lo que está ocurriendo en Yucatán y pues en ese mismo sentido hacer conciencia en la población para que se sumen a esta iniciativa y poder popularizar lo que está ocurriendo. Actualmente llevamos un poco más de 21,500 firmas y la intención es que en el momento que presentemos una iniciativa de ley podamos adjuntar esta petición para pues hacer visible que la población en general tiene interés por prohibir esta práctica totalmente dañina. Ahora, entrando al tema bueno, que nos interesa, ¿cuáles son los principales desafíos en México relacionados con el marco legal? En un primer momento, el Congreso Federal, como les comentaba, no está posibilitado para legislar en materia de bienestar animal. No obstante, como bien comentaba la doctora Elena, en México, en la Ley Federal de Sanidad Animal, en su artículo 4, que habla sobre las definiciones,
es tan contradictorio y sobre todo denota tal grado de ignorancia relacionado con las características biológicas de los animales, que en la definición de animales vivos excluye a todos los animales marinos. Es más, esa ley dice, los animales vivos son todos aquellos seres vivientes, valga la redundancia, excluyendo a todos los animales acuáticos. Entonces, ¿los animales acuáticos no son animales vivos o qué son? Yo digo, eso desde biología básica, no hay que ser licenciado en biología para saber que los animales acuáticos son animales vivos, ¿no? Y que son seres sintientes. Pero bueno, esto un poco para evidenciar que estamos en pañales en términos de legislación en materia de bienestar animal. Aún y cuando el Congreso a nivel federal pudiera legislar en esta materia, los pulpos, dadas sus características biológicas, no pueden ser criados en cautiverio, por lo que ya comentaron Catalina y Elena. Entonces no voy a ahondar en ese tema, pero aún y cuando pudiéramos legislar en esa materia, los pulpos no podrían ser sacrificados de una forma humanitaria, por así decirlo. No obstante lo anterior, la organización Igualdad Animal ha presentado ya una reforma de ley al artículo 73 de la Constitución Federal, específicamente la fracción 29-G, en la que se pretende dotar al Congreso de facultades para que puedan emitir leyes en materia de bienestar animal. Ese fue un hito, fue un hecho muy relevante porque en la Cámara de Diputados se votó por unanimidad aprobarlo. Entonces ahorita está en la Cámara de Senadores y esperemos que eso llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a todas las personas que trabajamos en incidencia para crear leyes de bienestar animal mucho más robustas y sobre todo a nivel federal. Es decir, que sea obligatorio para todos los estados atender las pautas que desde el Congreso Federal estamos estableciendo. Otro impedimento fuerte se ostenta, como ya comentó Cata, como un proyecto benéfico para la comunidad del local de Sisal, Yucatán. Y esto va a ser muy debatido en el momento en el que nosotros llevemos esta iniciativa de ley al Congreso, porque actualmente en el Centro de Investigación de Sisal están involucradas mujeres de origen indígena y de origen de Sisal, de Yucatán. No, ellas están, de hecho, es como parte importante de las noticias que salen en los medios de comunicación, que son mujeres que forman parte de esas comunidades, que mientras sus esposos salen a hacer prácticas de pesca, ellas han trabajado de la mano con la UNAM para poder hacer posible esta granja. No obstante, eso no nos podemos ir con esa finta, por así decirlo, como lo decimos acá en México de forma coloquial, porque si el objetivo de las granjas es comercializar el pulpo de forma industrial, pues va a haber un momento en el que en esta relación inequitativa de consumo, en la que están los pescadores artesanales y una gran empresa, una gran corporación que comercializa a los pulpos a nivel internacional y nacional, pues obviamente va a haber una afectación directa a los proyectos locales y a la pesca artesanal. Entonces, eso es lo que queremos tratar de transmitir también en el Congreso a nivel federal. También que otro impedimento fuerte va a ser que es un negocio prometedor a nivel internacional. De hecho, la granja de pulpos que se está intentando instalar en España ha tenido contacto con la Granja de México, bueno, con nuestro centro de investigación de acá en México, porque se ha desarrollado cierto tipo de alimento que es mucho más beneficioso para los pulpos, en teoría, ¿no? Y bueno, incluso nos tememos que pueda haber una futura colaboración que esto le dé mucho más fuerza al proyecto. Y evidentemente, pues la inexistencia de leyes sobre bienestar animal de especies acuáticas, ¿no? En México actualmente no existen leyes de bienestar animal relacionadas con las especies acuáticas. No obstante, no todo es malo. De hecho, vemos grandes posibilidades para que la ley llegue a buen puerto y ya tenemos antecedentes como lo que ocurrió en Hawái y que podemos argumentar en el Congreso para lograr la prohibición. En un primer momento, que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud. Ahora, me regreso un poco. Como el Congreso a nivel federal no puede legislar en materia de bienestar animal, no es una buena estrategia jurídica que nosotros nos centremos en el tema de la sintiencia de los pulpos, de sus capacidades cognitivas y de su bienestar. Obviamente desde una postura sensocéntrica y por nuestra cosmovisión como fundación y en lo individual, pues es lo que a mí me gustaría enaltecer, ¿no? Es lo que a todas las personas que abogamos por el movimiento de liberación animal pretendemos poner en
la mesa de debate, ¿no? Que son seres sintientes y que merecen consideración moral directa. No obstante, jurídicamente eso podría imposibilitar que nuestra iniciativa llegue a buen puerto. Entonces vamos a centrarnos en la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud, utilizando como base todo esto que Catalina ya en su presentación argumentó y nos expuso de manera muy clara, y evidentemente también temas etológicos y con base en la ciencia. Entonces, nada, versará nuestro argumento en que si el Estado tiene la responsabilidad, dado que es un Estado democrático, liberal, de garantizar los derechos humanos suscritos en tratados internacionales, es una contradicción fáctica que exista granjas de pulpos, que existan granjas de especies carnívoras que contaminan el medio ambiente, que imposibilitan la garantía de este tipo de derechos, y pues tenemos que centrar el punto ahí. Otro punto relevante, la protección a un sector de la población vulnerable, como les platicaba hace un momento. En una relación inequitativa del consumo, evidentemente los pescadores artesanales, su principal competencia va a ser una gran corporación a nivel internacional que va a traficar animales de manera industrial. Evidentemente, se va a ver vulnerada la pesca artesanal en Yucatán, y esto debe ser preocupante para el Estado, dado que tienen la obligación de velar por los intereses de los sectores de la población más vulnerables, en este caso los pescadores artesanales en Yucatán. Y no menos importante, de hecho muy relevante, pero desgraciadamente por esta estrategia legislativa pues no lo vamos a poder reivindicar de la forma en la que nos encantaría, pero pues vamos a mencionar la sintiencia y las capacidades cognitivas complejas que manifiestan los pulpos como especie, como nos habló Walter en su audio. En ese sentido, ¿cuáles son las rutas de acción que nosotros hemos tomado como fundación? Han sido dos principalmente, una de hacer conciencia en la población junto con otras organizaciones, principalmente con el Aquatic Life Institute. Lanzamos la petición de Change para también darnos cuenta del interés que existe en México, si está visibilizado esta problemática. Nos hemos dado cuenta que sí. Afortunadamente, desde que se lanzó la petición, al cabo de 2 semanas, alcanzamos las 17,000 firmas, y eso nos sorprendió porque fue un salto muy grande. También hemos tratado de presionar desde las redes sociales tanto a la unidad de CISAL Yucatán como a congresistas a nivel federal para que se tengan un acercamiento con nosotros y poderles exponer esta problemática, cuáles son las razones por las que queremos prohibir las granjas de pulpos. Y también hemos contactado a diputadas y diputados a nivel federal. Afortunadamente tenemos programadas ya unas reuniones para el futuro próximo en el que unas reuniones de primer acercamiento en las que vamos a presentar nuestra propuesta de ley, obviamente con todo este bagaje y todos estos fundamentos científicos, que es con lo que Vegetarianos Hoy siempre trabaja. Trabajamos desde la ciencia y desde la investigación y de la mano con expertos, tanto en la rama de la veterinaria como en la biología, la etología, para poder presentar iniciativas congruentes y que no ocurran cosas como lo que pasa en el artículo 4 de la Ley de Sanidad Animal. Ahora, ¿qué hemos hecho? Les voy a presentar la materialización de nuestra propuesta, y en México, a través de Zagarpa, se otorgan permisos para todas las prácticas acuícolas. Es decir, si nosotros queremos instalar una granja de pulpos a nivel comercial e industrial, necesitamos un permiso por Zagarpa. Eso está legislado en materia federal, específicamente en la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentables. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prohibir la emisión de este tipo de permisos para las granjas industriales. Entonces, la propuesta de texto que nosotros tenemos para presentar en el Congreso es aquella al añadir un párrafo al artículo 91, que es aquel que otorga a la Secretaría, a Zagarpa, la facultad de otorgar permisos y concesiones para que se produzca la acuacultura, para que se produzcan animales de forma comercial e industrial. Y nosotros, con base en toda la evidencia científica, pretendemos que se prohíba, que se excluya el otorgamiento de permisos para producción de cualquier especie de cefalópodo dentro del territorio nacional. Asimismo, en el artículo 132 se establece como infracción de la ley y obviamente del reglamento de la ley realizar actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda por medio de técnicas de cría o cultivo de cualquier especie de cefalópodo con fines comerciales y o industriales.
Este es el primer paso legislativo que nosotros pretendemos lograr. Esto debe ir articulado de muchas otras estrategias, como la prohibición de importación de productos de pulpo o de cefalópodos que provengan de granjas de pulpo, por ejemplo, ¿no? Haciendo honor a la propuesta de Charlotte Bladner y lo que acaba de decir Catalina López en su ponencia. También prohibir el tema de la investigación, ¿no? Si es que eso es deseable, pero en un primer momento tenemos que enfocarnos en el tema de la comercialización industrializada y a gran escala. Si nosotros logramos esto, será un gran avance, será un gran avance en México. Si bien es cierto, no se cerrará la unidad de CISAL porque tiene fines de investigación actualmente, aunque sabemos todos que está comercializando pulpo. También lo es que esto no llegará a gran escala, ¿no? Esto no va a materializarse con los fines comerciales que se buscan y desde un término utilitarista, que es generar el mayor bien para la mayoría, sería un gran logro. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, sugerencia. Evidentemente estamos en pañales en estos temas legislativos. No tenemos una ley de bienestar animal sobre especies acuáticas, por lo que no tenemos antecedentes jurídicos nacionales de dónde agarrarnos o por dónde acercarnos. Entonces, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda será bien recibida y les comparto mi correo electrónico por si tienen intenciones de acercarse conmigo para cualquier consulta y muchas gracias. Juan José, muchas gracias a ti por tu presentación. Efectivamente, mira, Mónica Cabrera nos compartió, nos ha compartido un avance en Ecuador. Ya hay una sentencia, entonces es muy importante toda esta instancia que ha dado este webinar, porque justamente nosotros al unirnos como naciones es que podemos hacer que esto efectivamente se detenga, dado las múltiples razones expuestas por todos ustedes con fundamento científico. Así es que no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario, Catalina, Elena, Juan José. No, muchas gracias a todos por su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero agradezco mucho su participación hoy y gracias por acompañarnos. Y si tienen alguna duda o pregunta o quieren continuar la conversación, pueden contactarse conmigo en mi correo catalina@ali.fish. Se los voy a escribir acá en el chat también. Esta es una campaña activa de Aquatic Life Institute y tenemos una página donde estamos continuamente poniendo updates, lo que está pasando en la campaña en todo el mundo. Es en inglés, pero bueno, la magia de los navegadores permiten la traducción, entonces por favor usen nuestras herramientas, participen en acciones, apoyen organizaciones que están trabajando en contra de esta industria, porque de verdad podemos hacer algo todavía, podemos pararlas. Y me da mucha esperanza ver que tantos grupos están haciendo cosas tan relevantes e importantes para parar esta industria. Muchas gracias. Entonces me imagino la grabación va a estar disponible pronto de este material. Así es que les agradecemos a todos su presencia, su participación en este webinar. De nuevo agradecer a Catalina, Elena, Juan José por sus presentaciones. Esperamos que estas instancias se vuelvan a repetir porque constituyen un avance. Juan José, por favor. Muchas gracias, Valentina. No, pues nada, igual sumarme al agradecimiento de Catalina, también a la intervención de la doctora Elena. La verdad es que ha sido muy difícil, respondiendo a la pregunta de Hugo Peralta que estoy leyendo, ha sido muy difícil que nos abran las puertas para tener diálogos. No obstante, digo, de forma general les comento, acudí como ponente a una una serie de ponencias relacionadas con la ciencia y el derecho animal en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que asistió el coordinador académico de la Unidad de Bioética de la UNAM, y evidentemente nosotros ya habíamos intentado contactarlo para preguntarle qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba con la unidad de CISAL? ¿Por qué se estaba permitiendo desde el Programa Universitario de Bioética que se generaran prácticas contrarias al bienestar animal y sobre todo contrarios a los principios éticos que aboga sostiene la Universidad Nacional Autónoma de México?
Y bueno, su posicionamiento fue totalmente bienestarista, pero obviamente pues o sea, no fue abierto, no tuvo apertura para entendernos que los pulpos, por sus características biológicas, no pueden ser cultivados, ¿no? O sea, no pueden ser criados en cautiverio. O sea, no podemos hablar de un bienestarismo en cefalópodos porque pues, la tasa de mortalidad es enorme, ¿no? Las consecuencias medioambientales son enormes, su sufrimiento es enorme. Entonces, por parte de la UNAM hemos tenido solamente ese acercamiento. Fue una plática de pasillo en realidad, porque ya le había enviado unos correos, me dijo que iba a atender mis correos, pero que si teníamos la intención de platicar para generar protocolos de acción y de bienestar animal, podíamos contactarlo. Desgraciadamente ese no es nuestro objetivo y no porque actuemos de una forma renuente o de rechazo hacia las políticas bienestaristas, no es eso y no queremos que se malinterprete, sino que los pulpos no pueden ser criados en cautiverio, punto, ¿no? Por sus características biológicas, no se puede hablar de bienestar animal. Entonces, esa sería la respuesta, Hugo. Y también, Mónica, muchísimas gracias por compartirme la sentencia. Claro que la voy a revisar a detalle y espero que nos sirva. Toda la información es súper valiosa para nuestras primeras reuniones con los congresistas. Y eso, muchas gracias. Sin más, entonces, despedirlos a todos. Muchas gracias por su participación y asistencia. Gracias. Buen día a todos. Buen día para Gracias a todos. todos.